La actividad de construcción aplicada de la materia de Data Warehouse se divide en 3 entregas. La primera parte, denominada Diseño de la Arquitectura y Selección de Tecnología, solicita en el punto 1 identificar las posibles fuentes de datos a utilizar para la práctica de simular la construcción de un Data Warehouse. Nuestro grupo escogió una base de datos relacional y un archivo separado por comas. La base de datos se denomina TutMax. Aquí la vemos levantada en la herramienta Workbench. Es la misma que trabajamos en el ACA del primer trimestre de la materia de bases de datos. Es una base de datos relacional MySQL que consta de 8 tablas, donde se almacena información de un sistema de pedidos de un negocio de compraventa de productos al por menor. El segundo punto consistió en plantear la arquitectura para un Data Warehouse. Nuestro equipo propuso una estructura basada en el modelo de diseño Kimball, que consta de 5 etapas: origen de los datos, preparación, almacenamiento, análisis y presentación. Cada etapa incluye sus elementos característicos. El tercer punto consistió en hacer la selección de la tecnología adecuada para implementar el Data Warehouse. Nuestro grupo planteó 2 alternativas tecnológicas combinando tanto herramientas de pago como de código abierto. Con ambas se obtienen buenos resultados en cuanto a rendimiento y escalabilidad, pero se diferencia principalmente en el presupuesto. En el siguiente punto se solicitó proponer un plan detallado para el proyecto. Aquí presentamos la planificación dividida en fases y actividades de manera detallada, utilizando el diagrama de Gantt que se muestra en la diapositiva. Como punto final de la primera parte, se nos pidió diseñar un reporte prototipo simple en Excel. Nuestro grupo presentó una gráfica que representa el comportamiento mensual y anual de las ventas de la empresa. La segunda parte del ACA se denomina Implementación del proceso ETL y del Data Warehouse en Excel. En el primer punto se pide diseñar un proceso ETL para recopilar datos de las fuentes identificadas en la primera parte del ACA, establecer reglas de transformación y asegurarse de que los datos sean coherentes y confiables. Se pidió utilizar la herramienta KNIME en inglés o KNIME en español. Nuestro grupo, teniendo en cuenta el tipo de información almacenada en la base de datos, se planteó el propósito de realizar la TL orientada a elaborar reportes sobre la gestión de los pedidos de la empresa. Para ello se diseñó la estructura que se muestra en la diapositiva, donde claramente se aprecian las 3 etapas del proceso ETL: exploración, transformación y carga. Pero vamos directamente a la herramienta KNIME para ver en acción el proceso ETL y explicar brevemente sus configuraciones. El proceso de exploración se inicia con la conexión de la base de datos TutMax con la herramienta KNIME utilizando el nodo MySQL Connector, que actúa como puente entre el flujo de trabajo y la base de datos. Se verifica que el servidor de la base de datos se esté ejecutando. En mi caso, tengo la base de datos en ejecución en One Server, donde todos los servicios están levantados, lo que significa que el servidor MySQL está activo y accesible para consultas y operaciones. Se configura la conexión en el nodo seleccionado del driver para MySQL, estableciendo localhost como hostname, ingresando el nombre de la base de datos y los datos de autenticación de la misma. Luego se procede a la selección y lectura de cada una de las tablas de donde se extrae la información. En el nodo DBTableSelector basta con ingresar el nombre de la tabla correspondiente. En este caso se seleccionaron 5 tablas de la base de datos que son las que contienen los datos que nos interesan: categorías, productos, pedidos, detalles pedido y proveedores. El nodo DBDReader extrae los datos de cada tabla y los ingresa al flujo de trabajo de KNIME. No requiere ninguna configuración, solamente conectarlo al nodo DBTableSelector. Para la transformación de los datos utilizamos los nodos MissingValue para manejar los valores perdidos o ausentes en cada tabla de la base de datos. Se selecciona las columnas que se requiere verificar y la acción que se va a realizar con los nodos nulos. CaseConverte, en este caso, lo utilizamos para convertir a mayúsculas los nombres de las categorías. Con el nodo Joiner combinamos columnas de 2 tablas que tienen una relación definida
es decir, valores idénticos en las columnas seleccionadas. Para configurar, se seleccionan los campos que establecen la relación entre las tablas y las columnas que queremos adicionar a la tabla resultante de la unión. Para terminar el proceso de transformación, utilizamos el nodo MathFormule. Originamos una nueva columna a la que llamamos valor total a partir de la multiplicación de las columnas cantidad y precio. Finalmente se hace la carga de los datos al Data Warehouse. En este caso estamos simulando el proceso enviando la data gestionada hacia un archivo Excel utilizando el nodo Excel Writer. Basta con configurar el nombre del archivo y la ruta donde se va a guardar. Ya todo está listo para ejecutarse. Ejecutamos todos los nodos del flujo de trabajo. Como vemos, todo se ejecutó normalmente. Cada nodo ejecutó las instrucciones que internamente tiene programadas. Los resultados intermedios pueden verse en el área de vista de Canime. Solo hay que colocar el cursor sobre el nodo respectivo. Así podemos apreciar los cambios que se van realizando sobre los datos a medida que avanza el proceso ETL. Aquí tenemos el archivo Excel, resultado del proceso. La tercera entrega del ACA se denomina implementación del reporte conectado al Data Warehouse. Utilizando la data resultado del proceso ETL anterior, se pide hacer un reporte gráfico con la herramienta de visualización de datos Looker Studio de Google. El reporte de gestión de pedidos elaborado por nuestro grupo muestra en la parte superior 7 cuadros de resultados con algunos indicadores claves de desempeño: número de categorías de productos, total de productos que se venden en la empresa, el total de proveedores registrados, el número de pedidos realizados hasta la fecha, el valor total de los pedidos y el número de ciudades y países de donde provienen los productos. A continuación, se muestra un gráfico circular con su correspondiente tabla de datos donde se presenta el valor total de los pedidos agrupados por categoría de productos. También se incluyen 2 gráficas de barras que muestran comparativamente los 5 productos más pedidos y los 5 menos pedidos. Finalmente, se muestra un mapa de calor con su correspondiente tabla de datos que muestra los países de donde provienen los productos que vende la empresa. El proceso de construcción de este informe en la herramienta Looker Studio inicia subiendo al Drive el archivo Excel generado en el proceso anterior. Otra alternativa es hacerlo directamente desde Nine, creando una hoja de Google Sheets y almacenarla directamente en Google Drive. Eso se hace con los nodos Google Authenticator, Google Sheets Connector y Google Sheets Writer. Basta con conectar los nodos entre sí, autenticar la cuenta de Google Drive a utilizar, configurar el nombre del archivo y de la hoja con que se va a guardar la información y ejecutar el flujo de trabajo para obtener directamente el archivo en el driver. Una vez subidos los datos al Drive, procedemos a abrir Looker Studio para elaborar el informe. Abrimos un informe vacío, seleccionamos el conector o la fuente de datos que vamos a utilizar, damos nombre al archivo, podemos darle un estilo predeterminado al informe. Es conveniente revisar que el tipo de dato de cada columna corresponda con el que necesitamos. Insertamos el título y le damos formato. Procedemos a diseñar los cuadros de resultados. Configuramos y damos formato al primer cuadro. Lo copiamos 7 veces y cambiamos el título y la métrica a cada cuadro de acuerdo al indicador de desempeño que vayamos a mostrar. Procedemos con la tabla y la gráfica que representan el valor total de los pedidos por categoría de productos. Insertamos una gráfica de torta, seleccionamos como dimensión el nombre de la categoría y como métrica el valor total, insertamos la tabla y seleccionamos la misma dimensión y métrica de la gráfica. Procedemos a dar formato a la tabla y a la gráfica. Como el tiempo del video se agotó, no podemos seguir mostrando el proceso de construcción del reporte, pero lo podemos ver terminado aquí directamente en la herramienta Looker Studio.